Se lo contamos hace algunos minutos. La Corte de Apelación Antofagasta acogió el recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus contra las resoluciones que autorizaron introducirse en los teléfonos y en su teléfono en particular. Conversaciones con el presidente Gabriel Boric salieron a la luz pública. ¿Cuáles son las implicancias y qué significa esto? Sebastián Ávila nos cuenta. Chao. Hola, Seba. ¿Qué tal, Cristian? Chantal, un gusto saludarles nuevamente. Y ya para entrar un poquito más en detalle respecto a esta investigación, que ya podríamos decir es de larga data y que hoy cuenta ya con un hito, podríamos decir, bastante importante, entendiendo también las aspiraciones del fiscal que está a cargo de este caso, que es Patricio Cooper, y que podríamos decir durante esta jornada se ha transformado en protagonista en el sentido negativo, entendiendo que durante esta jornada la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha acogido el recurso de amparo presentado por el equipo de abogados de Josefina Huneeus, cuyo teléfono había sido interceptado en medio de esta serie de solicitudes que había realizado el mismo Ministerio Público para poder recoger más antecedentes respecto al caso Procultura. Eso es lo que ha señalado durante esta jornada en un documento de aproximadamente 47 páginas donde se referían precisamente a aquella situación. Y en todo lo que tiene que ver con este contexto quisiera entrar un poquito más en detalle en medio de toda esta situación, porque ya luego de haber hecho un análisis, una lectura un poquito más detallada respecto a este documento, que les decíamos, partía dentro de sus primeras páginas con esta lista de imputados cuyos teléfonos habían sido interceptados en medio de esta solicitud que se había aceptado y donde el nombre de Josefina Huneeus no había aparecido. De acá es donde, y paso a leer parte de lo que es este documento, aquí es donde la Corte de Apelaciones dice: no se pueden aceptar las explicaciones dadas en la vista del recurso cuando, invocándose el principio de objetividad, se pretende que el tribunal admita que los agentes policiales a cargo de ejecutar esta medida intrusiva que fue decretada tardaron casi 2 semanas en advertir, comprobar o darse cuenta que el usuario de la línea interceptada no era el imputado Larraín, sino su ex cónyuge Josefina Huneeus Lagos. Aquí dicen, haciendo referencia un poco también a lo que es el tono de voz, y que lo que advierte la Corte de Apelaciones es algo que se debería haber advertido y se debería haber avisado mucho tiempo antes de que de alguna manera explotara toda esta parte que tenía que ver con aquellas conversaciones que resultaron filtradas. Y ahí es donde son también bastante fuertes para decir que resulta chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina. Las explicaciones dadas subestiman la inteligencia, no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano de la República, y no pueden, desde luego, validar las actuaciones en referencia. Por eso mismo también, y dentro de lo que ha sido esta larga explicación que han dado dentro de este documento, han señalado que no solamente acogen este recurso, sino que además han ordenado la eliminación de cualquier tipo de antecedente o de audio registro que exista que haya salido precisamente de las escuchas de ese teléfono. Y ya tenemos las primeras reacciones a partir de todo aquello, porque el abogado defensor de Josefina Huneeus, Alejandro Aguad, ha enviado un comunicado donde señalan que han recibido este fallo con la misma seriedad con la que fue redactado. Se trata de una resolución extensa, dice, rigurosamente fundada, que confirma lo que veníamos sosteniendo desde un inicio. De ahí es donde señala, Josefina Huneeus fue objeto de una interceptación telefónica ilegal sin ser imputada ni existir sospechas fundadas que lo justificaran. Y ahí es donde ellos señalan que antes de emitir una opinión más acabada les corresponde estudiar el fallo en detalle y en su mérito con la misma seriedad con que actuó la Corte, pero desde ya dicen que la justicia haya establecido con claridad que en un Estado de Derecho no todo vale y que los límites deben respetarse incluso y sobre todo cierran en contextos investigativos. Afirma el abogado Alejandro Aguad, que es abogado defensor precisamente de Josefina Huneeus, uno de los que estaba precisamente presentando este recurso de amparo. Antes de que vayamos con más declaraciones y para entrar un poquito también en el contexto de lo que es esta investigación, porque acá toda esta polémica parte en lo que tiene que ver con aquellas conversaciones que habían sido interceptadas por la Policía de Investigaciones por encargo de la Fiscalía Regional de Antofagasta, más específicamente el fiscal
Patricio Cooper. Y acá es donde lo que había denunciado precisamente Josefina Cuneus es que su celular había sido interceptado mientras ella no estaba en condición de imputado, sino que de testigo. Y ahí es donde ella hacía esta diferenciación entre lo que tenía que ver ella con la investigación y aquellos que estaban precisamente señalados como imputados dentro de esta lista de personas a las que se les iba a interceptar su teléfono. Lo que se había señalado también, y dentro de los antecedentes, es que el Ministerio Público contaba con 3 teléfonos celulares distintos, todos ellos pertenecientes al fundador de Procultura, Alberto Larraín, excónyuge de Josefina Cuneus. Pero ahí es donde habría estado el error, porque de los 3 números telefónicos que ellos manejaban, uno no correspondía a Alberto Larraín. Esta es una información que al parecer habrían extraído luego de una serie de revisiones de antecedentes económicos, más directamente de DICOM por parte de Alberto Larraín, donde habían señalado que este número celular se encontraba dentro de aquellos de los que pertenecían al menos al fundador de Procultura, Alberto Larraín. Y aquí es donde se había producido entonces esta polémica mayor y que genera este recurso de amparo. Una noticia que, como ya lo habíamos adelantado, Chantal Cristian, significa un traspié importante para el fiscal Patricio Cooper en medio de lo que es esta investigación. Ya se habían generado polémicas anteriormente en lo que tenía que ver con aquellas solicitudes de interceptaciones telefónicas, por ejemplo, al presidente Gabriel Boric, algo que finalmente no llegó a puerto, y en medio de todas estas indagaciones que ellos estaban realizando a través de estas maniobras investigativas, es cuando se genera esta situación que termina entonces por llegar a esta Corte de Apelaciones de Antofagasta, que termina siendo acogida. Toda esa información debe eliminarse, eso es lo que ha dictado al menos este mismo órgano judicial. Ahora, también quiero hacer referencia a lo que ha señalado el mismo abogado Alejandro Aguad, porque claro, es una decisión que de alguna manera les favorece o que les permite demostrar lo que ya durante algunas jornadas ya estaba siendo parte de la noticia en el ámbito político, que incluso había llegado hasta esas mismas esferas, incluso partidos que estaban hablando directamente de espionaje en contra del presidente Gabriel Boric, una declaración que había causado también una polémica que había sido respondida desde la oposición, incluso desde algunos parlamentarios, desde el mismo oficialismo. Un recurso, o en este caso una decisión por parte de la Corte de Apelaciones que en principio sería recurrible. Acá hay que ver en el análisis del Ministerio Público si eventualmente esta resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta puede eventualmente recurrirse, o ya hablando en términos un poquito más simples, que se pueda apelar a lo que fue esta resolución por parte de esta Corte de Apelaciones. Dicho eso, quiero que pasemos también a revisar parte de lo que ha sido toda esta jornada en este mismo ámbito, porque en medio de un consejo de gabinete encabezado por el presidente Gabriel Boric, donde el mandatario hace referencia precisamente a todo este caso, a toda esta investigación que se estaba llevando a cabo durante este último tiempo. Y ahí es donde él habla nuevamente de instituciones que deben hacer su trabajo, instituciones que deben funcionar, y él ahí es donde señala que los principios y convicciones democráticas no sirven si es que son meramente declaraciones de buenas intenciones, y acá es donde se ponen a prueba, dice, incluso cuando uno mismo está bajo la lupa. Y eso es lo que ha señalado durante esta jornada del presidente. Pasemos a escuchar también parte de esas declaraciones. La justicia, la fiscalía, las diferentes instituciones tienen que hacer su trabajo y tienen el deber de hacerlo bien en el marco de un Estado de Derecho. Y la existencia de instituciones de justicia autónomas y fuertes es un bien esencial para la democracia y para la existencia misma de un Estado de Derecho. Y en ese sentido, los principios y las convicciones democráticas y de respeto al Estado de Derecho no sirven si es que son meramente declaraciones de buenas intenciones. Y se ponen a prueba justamente cuando son los propios o uno mismo quien está bajo la lupa. Quiero reafirmar ante ustedes, mis colaboradores, pero ante todo el país, mi convicción de que en Chile no hay nadie por sobre la ley. En Chile existe libertad de expresión y el rol de los partidos políticos es distinto que el rol del gobierno. Por tanto, todos los partidos pueden dar a conocer sus puntos de vista. El presidente Boric ha fijado una línea de conducta que por lo demás es consecuente
con lo que ha planteado en otros casos y que da cuenta del compromiso del gobierno con el total esclarecimiento de los hechos, si se acreditan responsabilidades penales, que se apliquen las sanciones que establece la ley. El presidente lo ha dicho, no hay nada que esconder, las instituciones deben hacer un buen trabajo. Y un buen trabajo implica hacerlo en el marco del Estado de Derecho, es decir, siempre respetando las leyes. Bueno, ahí entonces las palabras del ministro del Interior, también Álvaro Elizalde, que hacía referencia a toda esta investigación. Chantal, Cristian, lo decíamos, una noticia de último minuto que seguramente va a traer una serie de reacciones en las próximas horas, particularmente desde el ámbito político, entendiendo ya la polémica que se había generado a raíz de toda esta discusión y de todo este recurso de amparo que se había presentado por parte de Josefina Juneos. Hay que recordar que incluso Republicanos había planteado la posibilidad de poder ejercer algún recurso de protección a favor del Ministerio Público en medio de toda esta investigación, desmarcándose de lo que habían sido estas acusaciones por parte de la misma psiquiatra y también de el Frente Amplio, que también hacía referencia a una situación que podríamos decir incluso va un poco más allá cuando se refieren a espionaje. Es una noticia que, lo decíamos, vamos a quedar a la espera de cualquier tipo de reacción que se genere al respecto, pero por supuesto que esto va a causar, ¿por qué no decirlo?, un terremoto al interior del Ministerio Público, particularmente al interior de la Fiscalía Regional de Antofagasta, entendiendo la importancia y la gravedad de los delitos que se están investigando y en medio de las complicaciones que se le han generado al fiscal Patricio Cooper a cargo de estas indagatorias. Muy bien, Sebastián Ávila, claro, hay que ver también la argumentación que entregue la Fiscalía y el mismo fiscal en torno a estas diligencias, que no son antojadizas en términos de una decisión simplemente personal, hay cierto grado de autorización, habían sido rechazadas anteriormente otras diligencias de este tipo, pero que efectivamente, claro, no son de mutuo propio y tendrá algo también que decir la Fiscalía. Muchísimas gracias, Seba, que estés bien. Nos vemos, Seba.